prácticas clínicas y por lo tanto van a estar en contacto directo con los hospitales. A ustedes mi cordial bienvenida para brindarles todo el apoyo que requieran en esta práctica profesionales. Yo normalmente laboro en el Instituto Nacional Materno Perinatal, o sea, ahí nos vamos a estar encontrando con los que tengan la suerte de rotar por allí. Y la ponencia de hoy día es básicamente para prepararlos a ustedes a poder estar listos y enfrentar cualquier tipo de infecciones. Estos últimos 2 años hemos sufrido la pandemia del COVID-19, que ha sacrificado lamentablemente muchas vidas humanas, y entre ellas muchos profesionales de la salud. Y esto es un gran peligro para todos los que trabajamos en el área de salud, ¿no? A todos los que están en primera línea. Entonces, es importante que ahora recordemos algunas medidas específicas que nosotros, como trabajadores de salud, debemos realizar. Más aún, el personal de salud que labora directamente con el paciente, es decir, todos los médicos, enfermeras, obstetrices, ahí están todos nuestros médicos residentes, los internos, los técnicos de enfermería, o sea, todos aquellos que estamos en contacto directo con el paciente. Los riesgos definitivamente son un poco menores para el personal administrativo, el que trabaja en economía, en logística, ¿no? Que de alguna forma están en el ambiente expuesto a COVID, pero que guardan cierta distancia, ¿no? Entonces, la idea es que estemos preparados para enfrentar a esta situación. ¿Cómo cuidarnos? ¿Cómo protegernos? Van a ver que conforme vayamos presentando alguna de las diapositivas, vamos a insistir, pero ya no solo en el COVID. Recuerden ustedes que el COVID no es la única infección a la que uno está expuesto en un centro hospitalario, pero, ojo, es la que en estos últimos 2 años nos ha tenido en mayor crisis por la gran mortalidad y la gran cantidad de contagios que ha habido, ¿no? Pero vamos a ver que hay otras infecciones, hay otros tipos de enfermedades que las encontramos nosotros en salud, sobre todo en nuestra área de ginecobstetricia. Ustedes van a entrar al internado de 4 rotaciones. Yo de repente voy a insistir en algunas cositas de mi especialidad de ginecobstetricia, que van a ver ustedes cómo nos ayuda estar siempre prevenidos, siempre preparados para protegernos de todas estas infecciones, ¿no? Bueno, luego de estas primeras palabras, vamos a empezar a desarrollar el tema. Nuestro tema en este curso de lo que es prevención, medidas de prevención para el COVID, vamos a tratar específicamente aquellas medidas que debe tomar el personal de salud. Y nosotros, y ustedes, señores internos, somos el personal de salud de primera línea que vamos a estar en contacto con los pacientes. Entonces, vamos a abordar 3 aspectos. En primer lugar, aquellas medidas para protegerse del COVID para el personal de salud en general. Luego vamos a ver para aquellas personas que atienden específicamente pacientes con COVID. Vean ustedes que cuando hemos enfrentado a esta pandemia, nos hemos visto obligados a crear ambientes diferentes. Ambientes de pacientes no COVID, con pruebas que dicen no COVID sin sintomatología, y a los pacientes que sí son COVID, o porque tienen sintomatología y tienen pruebas positivas. Pero ojo, no todo es blanco y negro, tenemos también el plomo. Tenemos el gris, en donde se engloba un grupo de pacientes que a veces están con fiebre, con sintomatología respiratoria, y ojo, la prueba de COVID de ingreso sale negativo, pero es sintomático respiratorio, es sospechoso. Entonces a estos pacientes los ponemos en un área de pacientes de sospecha, que ha pasado con mucha frecuencia que 24, 48 horas después le repetimos la prueba y ya sale positivo. Entonces, ven, si no hubiésemos tomado esa precaución de ponerlos en un ambiente también semi-aislado, como pacientes de probable COVID, hubiésemos estado poniéndolo donde están las pacientes sanas, no COVID, y hubiésemos incrementado el contagio, ¿no? Entonces, ojo, a este personal que atiende a pacientes COVID, vamos a ver que hay algunas precauciones ya específicas, pues son pacientes que son COVID ya positivos confirmados. Y lo último, que es la parte más amplia que vamos a tratar, que son básicamente las recomendaciones para el adecuado uso, el uso correcto de los equipos de protección personal, ¿no? Los EPPs, ¿no? Esto, ante casos confirmados de COVID, las áreas específicas son COVID positivos, los casos sospechosos, ojo, los casos sospechosos o probables, y ustedes saben que a pesar de todo, siempre debemos cuidarnos, incluso en el área no COVID o en el área de bajo riesgo, porque el COVID no es la única infección a la que nos exponemos, sino son muchas infecciones. Entonces vamos a ir tratando el tema
por cada uno de estos ítems. Vean aquí. Esta primera diapo que les estoy mostrando es para que ustedes vean que en marzo del 2020 cómo empezaron los casos del COVID, ¿no? Con gran cantidad de ingresos hospitalarios. Vean, teníamos más de 7,000 pacientes hospitalizados por COVID en marzo del 2020. Apenas empezó esta infección y los casos empezaron a aparecer rápidamente en gran cantidad. Nuestro primer pico estuvo entre abril y mayo. Vean, entre abril y mayo del 2020, cuando apareció, hemos tenido rápidamente, se formó este pico y hemos tenido la mayor cantidad de pacientes y también con una altísima mortalidad. Luego fue disminuyendo esto casi hasta octubre del 2020. Les voy a pasar una fotografía situacional de octubre del 2020, cuando ya estábamos en descenso de este pico de pandemia. Y luego tuvimos un segundo pico con mayor mortalidad que se presentó entre febrero, este pico sí fue duró más tiempo, estuvo entre febrero y casi mayo del 2021. Luego de eso hemos tenido un tercer pico más, que ha sido entre fines de diciembre y enero, pero ha sido un pico que felizmente ha sido con una de las variantes menos agresivas. Por lo tanto, hemos tenido un gran número de pacientes positivos, pero con cuadros leves, ¿no? Felizmente, ¿no? Entonces, pero estos dos son los que mayor mortalidad han tenido, vean, y el segundo, mayor mortalidad que el primero. Aquí está en plomo, pueden ver ustedes los ingresos hospitalarios, cómo han ido aumentando en estos dos picos que tuvimos. Y aquí en línea roja, los fallecidos. Vean el porcentaje de fallecidos que ha habido, ¿no? Hemos tenido, vean, llegó un momento en donde el 50% de los pacientes fallecían. Así hemos estado en esta etapa de entre febrero y mayo del 2021, ¿no? Vean ustedes, esta es una foto situacional de cómo estuvo el COVID en octubre del 2020, justo cuando estábamos ya de bajada en el pico, en la parte más baja del pico, y a pesar de que estábamos en la parte más baja, vean, todavía teníamos 900 pacientes diarios positivos, ¿no? Casos confirmados por día, 900 pacientes positivos. Teníamos altas hospitalarias y todavía, vean, teníamos un 5% de fallecidos, 54 casos. Y estábamos en la mejor etapa, como quien dice, ¿no? Estamos en la parte más baja de esta pandemia. Y teníamos pacientes, miren, aquí, 4.390.000 pacientes muestreadas con pruebas para COVID, de los cuales 880.000 eran casos confirmados. Esto vamos a compararlo ahora, vean, esta es una diapositiva actual. Esto está dado con fecha del 23 de abril, hace unos 3 días nada más, ¿no? Esta es la sala situacional del MINSA. Se están testeando, ya no estamos haciendo 4 millones de pruebas, como en las épocas de mayor auge, sino estamos con alrededor de 29.600 muestras diarias, de los cuales estamos teniendo positivos 3.500. ¿No? Que diga 3 millones, de 29 millones que se están testeando, tenemos 3.560.000 pacientes positivos. Esto es a nivel nacional, ¿no? ¿Qué nos llama la atención de aquí? Que tenemos el 12% de positividad, ¿no? Todavía tenemos casos positivos. Felizmente, como les mencionaba, esta tercera ola nos agarró con una variante que es mucho menos agresiva, que se parece más a un proceso gripal, y antes de esta tuvimos otra que simulaba procesos gripales y procesos diarreicos, ¿no? Pero esta última ha sido si bien es infectante, es la menos agresiva, ¿no? Estas son más o menos como están las estadísticas. De esos 29 millones testeados, son 13 millones en Lima, 2 millones en Arequipa, 1 millón en La Libertad, Callao, Junín, ¿no? Y en los demás departamentos es menor tasa, ¿no? Y de ellos siempre tenemos un porcentaje de positividad que en promedio es 12%, ¿ok? Entonces, vean cómo estamos. Si bien estamos en una situación de tranquilidad, no estamos en un pico de gran contagio, sin embargo, vean ustedes la cantidad de casos positivos que tenemos, ¿no? Entonces, para entrar de lleno en el tema, lo primero que yo les voy a presentar son las medidas de protección que cualquier persona que trabaja en servicio de salud, es más, esto lo pueden llevar ustedes a su casa, incluso a nivel general, a nivel de la población general, pero específicamente enfocándonos más o insistiendo más en todo el personal que está en contacto con un centro hospitalario, en donde el volumen de pacientes entra y sale, y por lo tanto, el riesgo de contagio de que se traiga el virus es mayor, ¿no? Entonces, ojo, se ha visto que las infecciones respiratorias van a agravar el cuadro de COVID. Por lo tanto, hay enfermedades respiratorias que sí podemos prevenir.
La idea es que estemos protegidos contra estas infecciones para que el COVID no se presente tan agresivamente. Por lo tanto, recuerden ustedes que la vacuna de la influenza se realiza solamente una vez al año y generalmente se realiza iniciando el cambio de estación. Generalmente en marzo, abril, están vacunando contra la influenza. Esto es todos los años. Entonces es importante que en forma rutinaria se vacune siempre contra la influenza y el neumococo para prevenir que estas infecciones respiratorias agraven un cuadro concomitante de COVID, ¿no? Lo otro, el segundo factor, la segunda medida que deben tener es evitar la exposición del personal con factores de riesgo. Si tenemos pacientes obesos, hipertensos, diabéticos, ¿no?, con colagenopatías, con lupus, pacientes que tienen enfermedades crónicas que van a bajar sus defensas, pues debemos tratar de que este personal esté en menos contacto con el paciente. En vista de ello, porque esta es una estrategia que se implementó ya desde hace 2 años, cuando apareció esta pandemia, es debido a esto que mucho personal de salud, tanto administrativo como asistencial, empezó a hacer la labor remota. Aparecieron, después de un momento casi inesperado, aparecieron las consultas virtuales. Entonces, este personal que no podía estar en contacto con los pacientes porque tenía en su salud muchos factores de riesgo, se vio obligado a hacer las consultas a través de la computadora, ¿no? Entonces, en forma virtual, se citaban a los pacientes, interrogaba al paciente, se hacía una consulta básicamente anamnésica, conversando con el paciente, y si veía que era necesario que este paciente sea examinado, entonces a estos pacientes específicos se les citaba para una consulta presencial, ¿no? Entonces, evitar que este personal con factores de riesgo se encuentre expuesto a los pacientes con probable sospecha de COVID, ¿no?, o con sospecha de contagio. El otro factor importante que se desarrolló mucho en el 2020, cuando apareció esta pandemia, fue proporcionar y capacitar el uso adecuado y preservación de los equipos de protección personal. Esto es importante. Hasta el momento no nos podemos quejar. En la etapa inicial hubo mucha restricción del equipo de protección personal, tanto que se pensó que debería ser el mismo personal de salud el que debería comprar su propio equipo de protección personal. Sin embargo, la severidad de los cuadros, la gran cantidad de pacientes, de mortalidad, obligó a que sea el Ministerio de Salud y los centros hospitalarios los que tengan que proporcionar el equipo de protección personal, ¿no? Y no solo entregarlo y que lo usen como quieran, sino capacitar al personal para ver cuál es la correcta forma de utilizarlos, ¿no?, para protegerse, porque recuerden que un equipo mal empleado, en vez de protegernos, puede exponernos a las infecciones. Entonces, deberían proporcionar todo el equipo de protección personal y capacitarlos en su correcto uso. En la mayoría de los hospitales donde ustedes van a rotar, van a ver que les van a proporcionar equipos de protección personal, ¿no? Otro punto más, otra medida de protección es identificar y actuar ante la aparición de síntomas COVID. Ojo, no es necesariamente ante un caso confirmado de COVID. Realmente debemos identificar, visualizar quién podría ser un probable COVID, ¿no? Entonces, todo paciente sintomático respiratorio, todo paciente febril, faringitis, cualquier sintomatología respiratoria, a veces simula ser una simple gripe. Bueno, todos estos pacientes debemos identificarlos, ¿no? Y debemos tratar de mantener cierto aislamiento, pedirles las pruebas y ver si su prueba sale positiva o negativa. Una recomendación muy práctica es que, a pesar de que el paciente puede estar con sintomatología leve y salir la prueba negativa, pasadas las 48 o 72 horas debería repetirse una prueba si es que el paciente no mejora, ¿no?, si persiste la sintomatología. Recuerden ustedes que un proceso gripal dura 2-3 días y desaparece solo, ¿no?, básicamente con sintomáticos. Pero si este paciente han pasado 2 o 3 días y la sintomatología persiste o se agrava, es importante repetir una prueba y van a encontrar que muchos de estos casos salen positivos recién, ¿no? En el hospital hemos tenido varios casos de personal técnico de enfermería y personal de vigilancia, ¿no?, que están en la puerta de entrada, que vinieron 2 días febriles y le habían hecho el primer día que tuvo fiebre su prueba negativo. Vino el segundo día y le dijeron, ¿pero para qué si ya le han hecho su prueba? Pero tomamos la precaución de repetirle nuevamente la prueba y recién 2 días después de iniciada la fiebre, recién salió positivo a COVID, ¿no? Entonces, ojo, identifiquemos, tratemos de mantener aislado o semi-aislado a este paciente y recuerden ustedes que
el dato más importante cuando tenemos un paciente con sintomatología respiratoria es sintomáticos. El virus va a tener una etapa y luego se va a ir. Pero recordemos que debemos mantener a este paciente aislado para que no contagie a más pacientes, a más personas, ¿no? Entonces, ojo con este tipo de pacientes. Identificarlos, mantenerlos en aislamiento, pedirles su prueba COVID y aún si saliese positivo de persistir los síntomas, repetir en 48 a 72 horas otra prueba. Aquí nuevamente insisto en el aislamiento de esas personas positivas, ojo, pero también en las sospechosas, porque estas sospechosas podrían salir positivo dentro de 48 o 72 horas, ¿no? Ahora, si sale negativo o está mejorando clínicamente, probablemente no haya sido nada más que una simple gripe, ¿no? Ahora, las pruebas, inicialmente empezamos a trabajar con pruebas rápidas. De verdad que en un inicio, en la primera y en la segunda ola, nos ayudó muchísimo a hacer las pruebas rápidas, porque teníamos una forma de poder separar a la población. Ojo, miren, incluso la asintomática. En el Instituto Nacional Materno Perinatal, donde yo trabajo, el gran porcentaje de gestantes que llegaban con COVID llegaban totalmente asintomáticas. Entonces no había forma de sospechar. Pero resulta que la paciente, como no tenía sintomatología, ingresaba al consultorio general y como ya iba a ser hospitalizada porque estaba de parto, recién le hacían la prueba y salía positivo. Y había estado 2 a 3 horas sentada en las bancas conversando con las otras pacientes, había estado esperando en ecografía, había transitado por todo el área de emergencia y era positivo y no lo sabíamos. Entonces, ojo, a estas pacientes, con esta prueba rápida que se hacía desde que el paciente ingresaba al hospital, podríamos nosotros separar cuáles eran COVID positivos con el riesgo de contagio y cuáles eran los negativos, ¿no? Ahora, con el transcurrir de los años hemos aprendido a evaluar estas pruebas y lamentablemente teníamos muchos falsos positivos y falsos negativos, que son los de riesgo porque contagian con las pruebas rápidas. Entonces aparecieron las pruebas antigénicas y la molecular, que inicialmente fueron muy caras y que felizmente poco a poco han ido disminuyendo el costo, tanto para los institutos como en forma particular para los que quieran hacerse las pruebas. Entonces, lo que normalmente hacemos ahora es la prueba antígena. Pero recuerden, lo hacemos como un tamizaje, porque puede no haber sintomatología, puede haber sintomatología gripal muy leve, ¿no? Pero puede haber sintomatología severa, progresiva. Entonces, normalmente a todas las pacientes sintomáticas se las separa como sospechosas de COVID. Se le hace su prueba, aún saliendo negativo, esos pacientes van a ir a un área de sospecha. Si la sintomatología persiste o se agrava, en 48 o 72 horas le van a repetir la prueba y un porcentaje de estos va a salir positivo. El porcentaje que no es negativo estuvo en aislamiento como prevención nada más, ¿no? Entonces, recordemos que la prueba antígena es la prueba ahorita más difundida por costo y por facilidad de realización, porque es una prueba rápida también, ¿no? Es una prueba rápida que en 15 minutos ya está el resultado. En 10 minutos teóricamente desde que se toma, ¿no? Pero más o menos demora unos 15 minutos tomar la prueba. Y lo ideal es la prueba molecular para COVID. Pero sin embargo esta prueba demora en salir, ¿no? A veces demora 24, 48 y a veces cuando hubo mucho número de casos positivos demoraba hasta 6 días para que salga el resultado, ¿no? Así nos hemos visto. Entonces, ojo, realizar las pruebas. Esto es como medida general para todos los que pisamos cualquier centro hospitalario, ¿no? Entonces, estar atento con las vacunas, separar los de factores de riesgos, usar adecuadamente previa capacitación los EPPs, estar siempre pendientes de cualquier sintomático respiratorio y aislar a esa paciente sospechosa, ¿no? Y realizarse la prueba para confirmar si eso no es. Aún así, recuerden, tenemos los negativos, tenemos los positivos y tenemos los sospechosos, ¿no? Los negativos van a ser los que tienen prueba negativa y totalmente asintomáticos. Pero aún teniendo pruebas negativas, si son sintomáticos, van a entrar a un grupo de sospecha, ¿no? Y muchas veces trabajamos con estos pacientes de sospecha, ¿no? Entonces, esto para tener presente. Ahora, hay otras cosas que se han hablado y que se complementa con lo anterior, ¿no? El distanciamiento social es algo importante, ¿no? Recordemos que este es un virus respiratorio y que se va a transmitir por la vía aérea. ¿Se acuerdan de cuando apareció? Bueno, por historia, deben saber cuando apareció la tuberculosis. La tuberculosis se transmite básicamente por vía respiratoria. Van a ver que algunos de los EPPs que utilizamos aquí nos van a servir también para eso y lo vamos a ver más adelante. Entonces, una de las medidas de protección general es el distanciamiento, ¿no?
mantener una distancia adecuada entre persona y persona. Además de esto, utilizar los protocolos de bioseguridad. Dentro de estos protocolos tenemos dos muy importantes. Uno, la protección de la vía aérea. Vamos a ver que uno de los EPPs, el uso de las mascarillas, el uso de los respiradores, según los ambientes donde trabajemos, es importante para reducir. Van a ver ustedes aquí a estas 3 personitas que están todas con su mascarilla. Esa es una de las primeras medidas de bioseguridad, es el protector de la vía respiratoria, y el otro, el más importante de todos, el lavado de manos. Recuerden ustedes que en medicina, en salud, el lavado de manos es básico. El lavado de manos y el uso de un mandil, de un uniforme, de una chaqueta encima de la ropa que usamos, es importante para todos los que transitamos en centros de salud, en centros hospitalarios. ¿Por qué? Porque muchos de los gérmenes que hay en el ambiente hospitalario, y ojo, que no tenemos gérmenes comunes, no tenemos gérmenes del medio ambiente, no, tenemos microbios resistentes. Entonces, ojo, con estos microbios estamos nosotros expuestos a ellos. Entonces, y más aún cada vez que tocamos. En nuestro instituto en una época hubo un equipo de vigilancia, un equipo vigía de las infecciones, y se hicieron muchas estrategias. Una de ellas fue para evaluar, ojo, primero enseñamos el uso correcto del lavado de manos, que lo vamos a ver más adelante. Se explicó que uno debe lavarse las manos al entrar al lugar donde trabajamos. ¿Por qué? Porque hemos salido de la casa, hemos abierto la puerta de la calle, hemos tomado una combi o un taxi, hemos abierto y cerrado puertas, hemos ingresado a la institución, y nuestras manos están cargadas de los gérmenes que hemos adquirido desde que nos lavamos la mano en casa hasta que llegamos al hospital o hasta que estamos en contacto con el paciente. Entonces, el lavado de manos es lo más importante para todo el que trabaja en un centro hospitalario o en un centro de salud. Ahora, el lavado de manos es algo que debemos siempre cumplir antes de tocar a cada paciente. ¿Qué pasa a veces? Tenemos una sala con 10 pacientes, examinamos a uno, al otro, y después de terminar con los 10 recién nos lavamos la mano. Y si alguno tenía algún tipo de infección dérmica o respiratoria, nosotros estamos trasladando los gérmenes de un paciente a otro. Especialmente los problemas dérmicos, gérmenes de un lugar a otro, heridas infectadas, ¿no? Vemos a 3 pacientes posoperadas, curamos a una, pasamos a la otra y a la otra, y los gérmenes los estamos pasando. Entonces, el lavado de mano antes de tocar a cada paciente y después es importantísimo. Ahora, no siempre tenemos un caño en la sala de examen, en la sala de pacientes. Entonces, ¿qué hacemos? Una estrategia es utilizar el famoso alcohol gel. Pero ojo, también hay que saberlo utilizar. Hay que echarse una buena cantidad de alcohol gel y hay que frotar ambas manos. Igual que la técnica de lavado que vamos a ver más adelante. Hay que hacer toda la técnica de lavado con ese alcohol gel, esperando que se evapore. Muchos echan el alcohol gel y después agarran un papel toalla para secarse. Ya se quitaron el alcohol gel y no lo dejaron cumplir su efecto. Entonces, ojo, el alcohol gel es una forma muy práctica, y vean, todo el mundo anda con su botellita de alcohol gel, para lavarse entre paciente y paciente. Protegemos al paciente y nos protegemos nosotros también, ¿no? Entonces, lavado de manos es lo más importante en salud. Igual, cuando ya terminamos de evaluar a todos nuestros pacientes, de curarlos, vamos a salir del ambiente de pacientes, del piso donde hemos evaluado a los pacientes, y debemos lavarnos las manos. Ojo, lavado de manos indispensable. Y vamos a ver más adelante la técnica. Lávense antes y después de tocar a cada paciente, ¿ya? Todas las veces que puedan, al entrar o salir de los ambientes hospitalarios. Luego tenemos los ambientes ventilados. Esto es algo que se insistió mucho, que los pacientes no estén muy cerca unos de otros, que tengan el distanciamiento de 1 metro, 1,5 metros entre camilla y camilla, y que los ambientes tengan ventanas por donde pueda circular el aire, ¿no? Muchas veces uno, por proteger al paciente, que no le dé una corriente de aire, que no se vaya a enfriar, todos los hospitales tienen ventanas, pero todas están recontra cerradas, ¿no? Entonces, no, se favorece la ventilación para que haya una circulación del aire, y el aire contaminado puede eliminarse, ¿no? Luego, cumplir con la vacunación programada. Felizmente, llegó la vacunación ya hace 1 año. En marzo, abril del año pasado empezaron las primeras vacunaciones. Entonces, si bien hay personas, y se respeta la idiosincrasia, la ideología de cada paciente, hay personas que son antivacunas. Recuerdan ustedes que en la historia de la medicina,
las vacunas han servido para protegernos de muchas infecciones y se han logrado erradicar enfermedades infecciosas cuando se empieza la vacunación precoz desde el recién nacido. Recuerden ustedes lo que han hecho pediatría, neonatología, que al niño se le vacuna a los 2, 4, 6 meses, desde que nace. Todavía el bebé no sale a la calle solo, sale a donde la mamá lo lleve, pero aún así necesita estar protegido, ¿no? Contra muchas infecciones frecuentes que pueden ser mortales para un recién nacido o para un niño en su primer año de vida. Entonces, ojo, es importante y se ha demostrado a lo largo de los años que las vacunas sí nos ayudan a proteger. ¿Cuál es el problema a veces? Que tenemos vacunas que nos van a proteger toda la vida. Por ejemplo, sarampión, rubiola. Ustedes se vacunan una sola vez en su vida y están protegidos de por vida. Pero tenemos otras infecciones como la influenza, que tienen que vacunarse todos los años, porque la vida media o la protección que brinda esa vacuna no es perecedera, no es prolongada, ¿no? Entonces, recuerden que cada vacuna tiene su propio esquema. Con esta pandemia de COVID aprendimos recién cómo desarrollar las primeras vacunas. Y es más, vacunas que no han cumplido en su mayoría los tiempos requeridos, ¿no?, para pasar todas las etapas y ser aprobado. Sin embargo, esta pandemia causó tanta mortalidad a nivel mundial que nos hemos visto obligados a empezar con la vacunación para proteger la salud de la población, ¿no? Ahora las vacunas ya son un poco más conocidas, ya conocemos sus efectos secundarios y también conocemos la protección. El uso de las vacunas ha reducido tremendamente los casos graves. Ojo, no hemos reducido del todo el contagio, pero desde que el organismo ya presenta defensas contra este virus, el organismo ha tolerado y se ha defendido mejor de este virus, ¿no? Entonces, la vacunación programada en los tiempos específicos, ¿no?, en el momento que corresponde, sí ha demostrado proteger a la población. Felizmente, este tercer pico fue muy suave en cantidad de pacientes fallecidos y en cuanto a la propia sintomatología, ¿no? No ha sido tan incapacitante como los primeros. Debemos también respetar la ruta COVID. Recuerden que en todo centro de salud que trabaja con pacientes COVID, que tiene ambientes para COVID, van a tener una sala de hospitalización para COVID, van a tener tópicos de examen para COVID y van a tener una ruta. Incluso en sala de operaciones tenemos una sala de operaciones para COVID, tenemos 2 salas de partos tenemos ahorita 6 realmente salas de parto para el área de COVID. Entonces, recuerden, tenemos todo un ambientes específicos en cada lugar que se requiera de ambientes COVID y tenemos una ruta de desplazamiento. El paciente COVID no entra por el mismo ascensor donde están los demás pacientes, ¿no? Entra por un ascensor diferente, se traslada por rutas diferentes para evitar el contagio. A Dios gracias, en el último mes no hemos tenido, este mes por ejemplo, no hemos tenido mayor cantidad de casos positivos. Hemos tenido muy poquitos y ninguno de ellos, felizmente, ha necesitado la UCI, ¿no? Este es uno de los meses más tranquilos que hemos tenido en relación a COVID. El mes pasado sí todavía tuvimos algunos casos sintomáticos respiratorios y al antepasado tuvimos pacientes con sintomatología respiratoria severa que ameritaron estar en UCI, ¿no? Pero este mes, felizmente, los casos de severidad están reduciendo marcadamente, ¿no? Por lo menos en lo que respecta a las gestantes que acuden al instituto. Y definitivamente, otra vez más, el uso correcto de los EPPs, ¿no? Voy a utilizar el mameluco, mandilón, doble guante, mascarilla y todo para transitar en cada evolución médica, no. Van a ver ustedes que por niveles vamos a utilizar diferentes tipos de equipos de protección personal, ¿no? Aquí está el más básico, vamos ahora a hablar un poquito más de ellos, ¿no? Entonces, les mencionaba que lo más importante en salud, con o sin pandemia, ahora con pandemia insistimos más en ello, pero el punto más importante para los que trabajamos en salud es el correcto lavado de manos, ¿no? Pues sí, primero lo primero. Entramos a un centro de salud, lo primero que tenemos que hacer es lavarnos la mano. Uno, para no llevarnos microbios afuera, y cuando nos vamos, lo mismo, para no llevarnos gérmenes a nuestra casa, ¿no? Entonces, vean ustedes, aquí están los pasos más simples. Recuerden que cuando el lavado es frecuente entre paciente y paciente, podemos demorar entre 20 y 40 segundos nada más.
pero si hemos tocado a un paciente contaminado, no debe bajar de 60 segundos el lavado de manos. Recuerden ustedes que en sala de operaciones el tiempo quirúrgico de lavado era 15 minutos, tiempo que se ha reducido entre 5 a 10 minutos. ¿Por qué? Porque contamos con mejores sustancias antisépticas. Contamos con la clorhexidina, que ha demostrado, en cuanto a la tasa de pacientes infectados postquirúrgico, ha demostrado una gran reducción de las infecciones quirúrgicas, ¿no? Entonces, ojo, tenemos mejores sustancias y por eso es que ha disminuido el tiempo de lavado. Pero si tocamos pacientes sanos, aparentemente sanos, ¿no?, el tiempo de lavado no debe pasar de 20 segundos. No es echarse jabón, enjuagarse y en 5 segundos terminamos. No, por favor. No debe bajar de 20 segundos el lavado correcto. Y vean ustedes, aquí en 8 simples pasos, la técnica es de 12 a 13 pasos, pero ¿qué incluye? Primero mojarse las manos, luego adquirir una porción adecuada de jabón y luego empezar esto. Vean ustedes, con las manos ya primero mojadas, luego con la porción de jabón, empezar a lavarse las manos, primero las palmas. Recuerden que la palma es lo más importante porque todo lo que ustedes tocan lo tocan con las palmas. Entonces es donde hay mayor cantidad de gérmenes. Nadie toca las cosas con el dorso. Si vemos en gérmenes, en el dorso hay menos gérmenes que en las palmas. Entonces primero bien el lavado de las palmas entre sí. Pero ojo, la palma no es solamente esa parte. Recordemos también que en los pliegues, en las zonas interdigitales, también se pueden acumular gérmenes. Entonces, primero ese lavado palma con palma, frotándose ambas bien, y luego en las zonas interdigitales, cruzando los dedos, ¿verdad? Una vez que hemos lavado palma, la zona interdigitales, entonces vamos al dorso de la mano. Entonces con la palma de uno lavamos el dorso de la otra y luego cambiamos de mano. Ya con esto hemos lavado palma, dorso y los pliegues interdigitales. Ahora viene el dorso. Recuerden que en los dedos, la parte que más utilizamos es la yema de los dedos y el dorso de los dedos, ¿ok? Entonces, vamos a empezar aquí a lavar el dorso de los dedos con la maniobra 4, y si se dan cuenta, con la maniobra 6 van a lavar ustedes la yema de los dedos. O sea, vamos a empezar a lavar el dorso, luego la yema de los dedos, y ahí está incluida las uñas, ¿ok? Entonces, dorso, uñas y yema de los dedos. Pero esto lo hacemos generalmente para los 4 principales dedos, pero nos olvidamos del pulgar. Entonces aquí han puesto adrede un punto especial solo para el pulgar, ¿no? Hay que frotar en forma rotatoria el dedo pulgar. Recuerden que este hace anteposición con todos los demás dedos. Entonces, dorso de los dedos, yema y uñas de los dedos, y nunca se olviden del pulgar. Entonces, hasta ahí ya hemos lavado solamente la mano. Pero recuerden ustedes que los gérmenes de la mano van ascendiendo hasta la muñeca, entonces nunca olviden de frotar bien la muñeca. Luego de ello pueden secarse. Lo ideal no es utilizar toallas, sino papel toalla. Entonces, primero sacar el papel toalla, secarse las manos, y cuando tienen las manos secas, con el mismo papel toalla, cerrar el caño, si ese es un caño de perilla, porque si es un caño de pedal, no hay mayor problema, ¿ok? Entonces, aquí no están los pasos de cómo cerrar el caño ni de cómo mojarse primero las manos y echarse el jabón. Pero estos son los pasos importantes. Palma, zona interdigital, dorso de la mano, luego los dedos, insistiendo en lo que es el dorso de los dedos, la yema de los dedos y las uñas, nunca olvidarse del dedito gordo, y terminamos en la muñeca, ¿ok? Muy bien, solo para recordarles que es importante. Y esto ustedes, una vez que conocen la técnica o que saben qué zonas deben lavarse y por qué, van a ver ustedes que lo hacen involuntariamente. Incluso, cada vez que ustedes echan un poquito de alcohol a la mano, van a empezar a frotar, luego entre los pliegues, van a ver el dorso de la mano, luego van a ver el dorso de los dedos, van a ver las uñas, la yema de los dedos, y nunca se van a olvidar del dedito gordo. Y terminan en la muñeca, ¿no? Entonces ya lo van a hacer involuntariamente hasta cuando se echan el alcohol, ¿no? Entonces, esto es importante que lo recordemos siempre, ¿no? Ahora, pasemos. Cuando hablamos de las medidas de protección para los pacientes que están entrando en área COVID, ojo, cuando entramos en área COVID vamos a reforzar algunos de los puntos que ya hemos mencionado. Seguir los protocolos de bioseguridad, que va a tener mucho que ver con el distanciamiento, con el uso de los correctos CPPs y, ojo, el distanciamiento social. Pero ¿cómo examino a mi paciente a 2 metros de distancia? No se puede. Pero la idea es que tratemos de reducir ese tiempo de contacto con el paciente. Vean ustedes, ¿cómo voy a hacer mi distanciamiento social? Cuando haga mi historia clínica, cuando interrogue al paciente, vamos a
hablar a distancia. Entonces me alejo de mi paciente, lo siento en la camilla, mientras que yo estoy en el escritorio, voy a preguntarle toda la anamnesis. Y el tiempo de contacto, cuando yo me acerque a examinarlo, voy a hacerlo en un tiempo más breve. Ojo, eso no quiere decir que la voy a evaluar a la volada, ni tampoco que voy a dejar de examinarlo para reducir el tiempo. Eso no es la idea. La idea es que ustedes tienen que examinarlo como se debe examinar, con todos los puntos que uno debe evaluar, pero reducir ese tiempo. Por eso, primero hacemos la anamnesis y luego cuando nos acercamos al paciente, por supuesto, él con su mascarilla y nosotros con la nuestra, vamos a ver ahora el uso correcto de los EPPs, entonces vamos a pedirle al paciente que durante el examen no hable, salvo que nosotros le preguntemos, me avisa si duele, no duele, ¿no? O qué siente con esta maniobra, ¿no? Pero de preferencia, nosotros vamos a realizar el examen, vamos a palpar glándulas, o el corazón, o el pulmones, hacer una puñoperfusión, examinar de abdomen, examinar pelvis, o hacer un tacto vaginal, o hacer un examen obstétrico, y lo vamos a hacer tratando de no conversar en ese momento con el paciente. Luego que terminamos el examen correcto, completo y adecuado, entonces nos retiraremos nuevamente y ya completaremos la anamnesis del paciente, ¿no? Le preguntaremos cuando le hice tal maniobra, sintió alguna molestia, ha sentido alguna otra cosa, qué sé yo, pueden ampliar. Entonces vamos a reducir, no el tiempo de la consulta, eso no quiere decir, no, la doctora Young ha dicho que en 10 minutos nomás lo debo evaluar, no. Vamos a reducir el tiempo de contacto físico, ¿ok? Pero no el tiempo de una consulta, ni la calidad de una consulta, ¿ok? Muy bien, entonces, este distanciamiento social se refiere a esto, ¿no? A la distancia con el paciente solamente por un tiempo y luego realizar el examen correcto. Cumplir con la vacunación programada, ya lo hemos visto, distanciamiento social, protocolos, el lavado de mano, insisto nuevamente con el lavado de manos, es el punto más importante para los que trabajan en salud, para el COVID, para las ITS, vamos a ver ahora más adelante, para todas las infecciones que pueden llevar, pacientes con heridas infectadas, ¿no? Correcto lavado de manos, los ambientes ventilados, la ruta de COVID. Entonces, vean ustedes, los puntos más importantes que nosotros le vamos a agregar a todo el personal que trabaja en salud, aquellos que de alguna forma estamos en áreas sospechosas de COVID o en contacto con los pacientes, en contacto con los pacientes, es reducir el tiempo de contacto directo con el paciente, hacer la anamnesis a distancia, y esto es algo rutinario en emergencia, ¿no? En emergencia tenemos una camilla, y a 2 metros de la camilla está el escritorio, bueno, está a 1,5 metros de la camilla, está el escritorio, detrás del escritorio estamos nosotros, casi a 2 metros del paciente, ¿no? Entonces, hacer la anamnesis, llenar toda la historia clínica, que en nuestro caso es una historia digital, y luego acercarnos a examinar y completar la... Y esto es con todos los pacientes. Ojo, vean ustedes, estas medidas que uno las llama como medidas específicas, como que se hubiesen creado ante esta situación de COVID, son medidas que toda la vida ha habido. Esto siempre ha existido, pero, ojo, no le hemos dado la importancia y muchos las hemos desestimado, las hemos olvidado. Pero ustedes recuerdan medicina, siempre les hablan de la prevención en los que están, en el personal de salud que trabaja en contacto con los pacientes. Entonces, ojo, tenemos que ver de cuidar todas estas cosas para no llevarnos gérmenes de la casa al hospital ni del hospital a nuestra casa. Y en este caso vamos a insistir más por esta terrible pandemia que se ha llevado tantos amigos, tantos familiares, ¿no? Vamos a seguir. Anoten sus preguntas para el final y las desarrollamos una a una. Ahora vamos a seguir como el último punto, y es básicamente el punto kit de la ponencia, son las recomendaciones para el uso adecuado de los equipos de protección personal en área sospechosa o COVID. Sospechosa, vean ustedes. Tenemos aquí una serie de equipos que ustedes deben haber conocido ya. Los protectores de zapatos, que lo utilizamos mucho en sala de operaciones, e incluso cuando se quiso reducir el riesgo de ingreso de gérmenes a sala de partos, lo cual en sala de partos no ha demostrado muchos resultados, pero en sala de operaciones sí. Los guantes que pueden servir para proteger al paciente, por ejemplo, cuando estamos curando una herida infectada o cuando estamos operando al paciente, ¿no? Para protegernos a nosotros, cuando vamos a curar a una paciente con herida infectada, y a veces para recoger material contaminado. El uso del gorro, que sirve sobre todo cuando hay muchas partículas que flotan en el ambiente y que podríamos llevarnos estos gérmenes, sobre todo cuando uno tiene cabellos muy largos, ¿no? Hay que amarrarlos, hay que protegerlos con los gorritos.
en sala de operaciones es indispensable, porque podemos estar operando y caer un cabello dentro de la sala de operaciones. Por más que nos hayamos lavado la cabeza, ojo, pueden haber gérmenes del medio ambiente. Los guantes, otra vez más, guantes protectores. Aquí hay otro tipo de protectores de zapatos, tipo bota. Los mandilones que utilizamos mucho en sala de operaciones, que sirve para crear un ambiente estéril en contacto con el acto quirúrgico, pero al mismo tiempo sirve para protegernos nosotros también y no contaminarnos, no mancharnos de sangre o de las secreciones que pueda tener la paciente. Tenemos aquí los equipos de protección, estas máscaras para que evitan el filtrado de gérmenes y de gases también. Tenemos aquí las mascarillas, las N95 que estamos utilizando actualmente. Aquí hay dos tipos de protectores visuales, uno tipo lente y el otro tipo ventosa. Esto se sella al rostro y sobre todo está indicado cuando hay vapores o aerosoles, ¿no? Tenemos aquí una mascarilla de 3 pliegues, además nos faltó la KN, vamos a verla más adelante. Esta es una de 3 pliegues o quirúrgica, esta es una mascarilla N, y esta es las mascarillas con filtros, ¿no? Y tenemos aquí, para complementar el uso de las gafas, este protector facial que nos va a proteger no solo los ojos, la parte de la nariz también, y la boca, ¿no? Esto sobre todo para un caso de salpicaduras. Aquí hay otro un poco más complejo, pero el objetivo es el mismo, ¿no? Y este de aquí, este mameluco, que lo utilizamos solamente cuando estamos expuestos a secreciones, a la ventilación del paciente y a áreas infecciosas. Esto lo utilizamos solo en sala de operaciones, ¿no? Inicialmente lo utilizábamos incluso para atender a los pacientes, pero ahora con un buen mandilón, con los protectores, vamos a ver que podemos trabajar en áreas ambulatorias, reduciendo el contacto con el paciente, pero en sala de operaciones todavía se siguen usando los protectores. Ahora, el punto importante, ¿qué son los equipos de protección personal, no? Son todos aquellos equipos, instrumentos, aditamentos, dispositivos que nos van a proteger una parte del organismo o todo el cuerpo para protegernos de determinados riesgos específicos, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, y con la idea de proteger la salud. Los más conocidos en esta etapa de pandemia son todos los de protección respiratoria, ¿no? Todas las mascarillas, todas las máscaras que estamos utilizando son para protección respiratoria. Los guantes que los trabajamos desde hace mucho tiempo, que los utilizamos a diario para examinar al paciente cuando estamos en contacto con fluidos o secreciones de la paciente que no sabemos si están infectados o no. Para la protección auditiva, por ejemplo, aquellos que trabajan en áreas de construcción utilizan estos protectores por el ruido tan intenso en el que laboran, ¿no? Calzados de seguridad, muchos de ellos para reducir el riesgo de descargas eléctricas. Protección corporal, en nuestro caso, nuestra chaqueta, el mandil, los scraps que utilizamos, y a eso le sumamos los mandilones o los mamelucos. En la protección visual, generalmente cuando hay tipo de partículas que podrían saltar y dañarnos a la vista. Por ejemplo, lo utilizan los soldadores, lo utilizan quienes trabajan con partículas que pueden salir volando. Y ojo, vean ustedes, ¿ah? Muchas veces uno no se da cuenta de la importancia de estos protectores visuales, sobre todo cuando estamos en contacto con sangre. De repente, esto fue una de las cosas que se tomó mucha precaución cuando apareció por el año 91, los primeros casos, 81, no, 91, los primeros casos de COVID, ¿no? De COVID, disculpen, de VIH, ¿no? Entonces, cuando empezamos a utilizar estos protectores, nos poníamos los lentes para poder hacer las suturas de pacientes, de cualquier paciente que le atendíamos un parto, para hacer la sutura de la episiotomía, y cuando terminábamos de atender el parto, nos sacábamos los lentes y veíamos que estaba lleno de puntitos rojos. Entonces, si uno no se protege, entonces no se da cuenta, pero todas esas partículas están entrando a las conjuntivas, al rostro, a la piel, peor si hay heridas, ¿no? Entonces, uno se expone. Y a veces uno no se protege porque dice, no, yo lo coso a distancia, tengo una excelente técnica, no salpica nada, pero cuando se quita los lentes, uno ve que ahí están las partículas. Entonces, la protección visual es algo que es importantísimo, sobre todo para contacto recuerden ustedes que la mucosa ocular es muy delgadita y permite el ingreso de sustancias, de agentes, de gérmenes, ¿no? Entonces, es importante la protección visual, ¿no? Para cuidar nuestros ojos. Los cascos, por ejemplo, los ingenieros en todas las áreas de construcción trabajan siempre con cascos porque tienen el riesgo de que algo les caiga a la cabeza y los golpee. Entonces, vean que los equipos de protección personal no es solamente para salud, lo utilizan en diferentes lugares de trabajo según la labor que realizan, ¿no? Entonces, esto es importante conocer que sí existen.
Luego tenemos, el objetivo principal de usar estos equipos de protección es que presentan una barrera contra los agentes nocivos. Un traumatismo craneal, la salpicadura de sangre de un paciente contaminado con VIH, la contaminación con gérmenes comunes, infecciones de heridas, ¿no? Entonces, nos van a proteger contra estos agentes agresivos. De esa forma va a resguardar la integridad física, va a evitar que nosotros nos llevemos esas infecciones o esas enfermedades, ¿no? Y va a disminuir la gravedad del riesgo. Vean, muchas veces no se puede impedir al 100% el contagio de determinados agentes, ¿no? Pero por lo menos se puede reducir al máximo, ¿no? Y eso es lo importante. Entonces, ¿qué recomendaciones para el uso de los equipos de protección personal? Ojo, debemos elegir el EPP más apropiado. Vean ustedes, cuando salieron las primeras mascarillas, yo creo que pensaban solamente en varones, porque eran mascarillas que casi nos tapaban los ojos y llegaban hasta debajo de la barbilla. Con el tiempo han ido saliendo mascarillas más pequeñas, que justo entran sobre el puente nasal y que nos protegen hasta el mentón, ¿no? Entonces, ustedes pueden encontrar mascarillas que parecen estándar, pero unas son más grandes y otras son más pequeñas. Lo ideal es buscar aquella que quede mejor a nuestro rostro, que nos proteja mejor, porque las muy grandes van a permitir que el aire se filtre por los costados, ¿no? Entonces, elegir los EPPs más apropiados. Con los niños, por ejemplo, al principio les querían poner las mascarillas grandotas de los adultos a los niños y les quedaban bailando y no servía para nada, ¿no? En cambio, vean ustedes que poco a poco han ido saliendo mascarillas quirúrgicas o tipo boca de pato o tipo las KN para las caritas pequeñas y para los pacientes más grandes, ¿no? Entonces, al igual, cuando utilizamos los mandilones, ¿no? Cuando utilizamos los guantes, que no sean guantes grandes que se van a escurrir los fluidos porque no quedan adecuadamente. El segundo factor importante, la segunda recomendación, es que debe utilizarse siempre que uno está expuesto al riesgo. Recuerden nosotros que entramos como personal de salud, una vez que entramos al hospital, ya eso estamos exponiendo, más aún cuando estamos en contacto con los pacientes, más aún cuando trabajamos en un área de exposición infectocontagiosa. Por ejemplo, aquellos que trabajan en el área de neumología o en el área de pacientes con TBC. Recuerden ustedes que ahí el uso de EPPs, tanto los mandilones, los gorros, las mascarillas, sobre todo, los van a proteger a ustedes para reducir la exposición que tienen a contagiarse de tuberculosis. Peor aún si es una paciente con tuberculosis MDR. Entonces, esos casos multidrogo resistentes, tenemos que cuidarnos con tomar mayores precauciones para cuidarnos. Ojo, ya les he dicho, los EPPs, ahorita le estamos dando mayor importancia por la presencia de esta pandemia de COVID, pero los venimos utilizando desde antes. Y los venimos usando desde antes, a veces bien y a veces no tan bien, ¿no? Entonces, ojo, EPPs en el caso de pacientes con infecciones, varicelas, rubiolas, pacientes con tuberculosis, sobre todo la vía respiratoria. Otro dato importante es que debemos usar, almacenar, conservar, limpiar y o desinfectar nuestros EPPs. Por ejemplo, el uso de gafas o las caretas faciales, ¿no? Las oculofaciales que nos van a proteger. Estos son equipos reusables, entonces que debemos tenerlos en lugares limpios, en lugares seguros, lavarlos adecuadamente, desinfectarlos para poderlos reusar, ¿no? En cambio, por ejemplo, las mascarillas tienen una sola vida, las utilizamos por un tiempo y si se contaminan, si se ensucian, si las contaminamos, entonces debe ser desechada y utilizar una nueva. Lo vamos a ver esto más adelante, ¿no? Ahora, en caso de utilizar varios EPP simultáneos, deben ser compatibles. ¿Qué ha pasado a veces? Que tenemos mascarillas muy grandes, tenemos los visores muy grandes que presionan que quedan bailando sobre la mascarilla que nos hemos puesto. Encima de eso tenemos un mandilón o un mameluco, un enterizo, que no se puede adecuar y que queda tapándole a uno la vista, queda muy grandote para uno que es chiquito, o por el contrario, queda muy chiquito, muy apretado a uno que tiene un volumen mayor, ¿no? Entonces, debemos ver que sean adecuados para la talla, para la persona que lo esté utilizando, y que unos y otros sean compatibles. A veces nos ponemos lentes protectores y encima nos ponemos la careta, y la careta choca con los lentes. Entonces, debe utilizarse otro tipo de lentes u otro tipo de caretas, ¿ok?
debe elegirse, en esto insisto, el tamaño adecuado y adaptarlo al usuario, ¿no? Para evitar molestias innecesarias. De repente, para nosotros, cuando atendemos al paciente en la consulta o en la parte de hospitalización, si un equipo no nos queda del todo ideal, no lo notamos mucho porque lo utilizamos por un corto tiempo y luego nos lo quitamos o nos lo podemos acomodar entre paciente y paciente. Pero cuando uno está en sala de operaciones, estamos un promedio de 1 hora en cada cesárea, disfrazados, desde que empezamos, mientras van lavando, preparando al paciente, hasta terminamos con todo el instrumental, o más aún si es una histerectomía, si es una paciente complicada, es una rotura hepática donde vamos a entrar a taponar, o es una paciente con hemoperitoneo que tenemos que hacer una laparotomía exploratoria primero, revisar hemostasia, a veces se pasan 2, 3, 4, 5 horas. Entonces se imaginan con unas gafas que está uno todo transpirado, todo borroso, con una mascarilla que se le está cayendo o que se les está desdoblando de las orejas, o con un EPP inadecuado, esto lo expone a que no cumpla el objetivo de protegerlo o a que uno esté incómodo durante todas las horas del acto quirúrgico, ¿no? Entonces debemos cuidar de que el equipo se adapte bien a nosotros, que nos sintamos cómodos con ese equipo, ¿no? Mire cómo son las cosas a veces, y uno se ha acostumbrado tanto a las mascarillas, que yo tengo mi doble mascarilla, y la tengo siempre conmigo. A veces ni cuenta me doy y estoy trabajando y estoy con la mascarilla, a pesar de que estoy en casa, ¿no? Entonces, ya se ha adaptado uno a ello y entonces uno lo tolera bien, ¿no? La idea es estar cómodo con eso. El otro factor es examinar periódicamente, sobre todo esos EPPs reusables, ¿no? Que se pueden esterilizar. Porque a veces tenemos lentes que están rayados, entonces ya no sirven, porque uno se los pone y ve a medias. No es el objetivo. Entonces todo aquello, o hay caretas que se ha salido un tornillo, que están rotas, que están dobladas. Entonces, aquellos que no están adecuadamente hay que examinarlos periódicamente y deben ser eliminados, ¿no? Sobre todo los que estén deteriorados. O si es un tornillo que se puede ajustar o cambiar, ver de hacerlos, ¿no? Pero uno de los más importantes van a ver ustedes que es el uso de los respiradores o las mascarillas o los protectores respiratorios que vamos a ver. Ahora, recordemos, el uso, los EPPs se diseñaron para protegernos. Ojo, el casco siempre me va a proteger de un golpe, por ejemplo, ¿no? El mandilón siempre me va a proteger de las salpicaduras, de cosas que podrían entrar en contacto con mi piel o con mi ropa que está pegada. En cambio, el mandilón va a aislar esas cosas. Pero sobre todo para lo que es que ocupe área facial o piel, con soluciones de continuidad sobre todo, es importantísimo el uso correcto, la adecuada colocación y el adecuado retiro para no exponernos al contagio. Con las famosas mascarillas, uno agarra la mascarilla como sea, la pone en cualquier lugar y al rato se acuerda y otra vez se la vuelve a poner. Entonces, ahí estamos nosotros exponiendo nuestra mascarilla al contagio, a que se pueda contaminar y en vez de protegernos, nosotros mismos estamos con la mano contaminando la mascarilla y exponiéndonos a la gente, ¿no? Entonces, recuerden que el uso incorrecto, inadecuado de estos protectores, de estos equipos de protección personal, puede generar más riesgo de contagio. Más que protección, aumentar el riesgo de contagio, ¿no? Y lo otro sí es muy importante. No solo, ¿han visto ustedes, la National Geographic ha pasado, cómo la vida marina se ha visto afectada, en primer lugar, por la basura que en algún momento pudo ser reciclada y no se hizo, y que todo iba al mar, pero los últimos reportes que pasan no están contaminados por todo lo que usualmente era, sino por toneladas de mascarillas. Mascarillas, señores, las mascarillas que se diseñaron para protegernos a nosotros están perjudicando nuestro medio ambiente. Aves marinas, peces que están enrollados en los elásticos de las mascarillas, del ADN, de las 3 pliegues. Entonces, eso es no tener responsabilidad en la eliminación de los EPPs. Entonces, vean, le estoy hablando de algo en donde van terminando en desechos. Tener responsabilidad también porque si he estado en un área COVID, con mi mascarilla, mi gorro y todo, yo no lo puedo dejar en cualquier banca donde me cambié, o en el piso porque se cayó. Existen bolsas rojas en donde se pone todo el material potencialmente contaminado. Entonces debemos tener responsabilidad en el uso para protegernos a nosotros y en la eliminación para no contaminar a los demás. ¿Qué culpa tiene el personal de limpieza que va a venir luego a recoger todo el material que uno deja tirado?
que podría estar contaminado, ¿no? Entonces, por favor. Ahora, vamos a ver aquí una serie de equipos. Esta diapositiva se creó en la primera ola, ¿no? Como recomendaciones entre la primera y segunda ola, donde tuvimos tantos casos, tanta mortalidad, se trató de ser lo más exigente posible dentro de cada área, ¿no? Con el tiempo hemos visto que se han ido tomando algunas libertades, pero eso no quiere decir que si los estándares de las medidas de bioseguridad se han ido relajando un poquito, nosotros nos relajemos más. O sea, lo mínimo que debemos hacer es esto, para protegernos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, los pacientes que ingresan al hospital, antes entraban con mascarilla quirúrgica nada más. Ahora se les pide doble mascarilla. Si es mascarilla quirúrgica, doble quirúrgica, o una quirúrgica y una de las de telita que les gusta a todos usar, ¿no? Que es una mascarilla comunitaria, que le llaman, ¿no? Entonces, una quirúrgica y si quieren una comunitaria o doble quirúrgica. Para el personal administrativo, que ojo, también está en un ambiente potencialmente contaminado porque todos los días entra y sale del hospital, pero que en su labor está generalmente detrás de una ventanilla, detrás de una luna y guardando cierta distancia, no en contacto directo con el paciente. Entonces, su uniforme de trabajo. Afortunadamente, se ha hecho muy común y muy difundido en todas las áreas laborales el uso del scrap, ¿no? La chaqueta pantalón de trabajo. Ahora, les dije hace un momento, debemos ser responsables con el uso de nuestros EPPs. El scrap es un excelente equipo de protección personal, pero yo no me puedo poner el scrap en mi casa, salir de mi casa, tomar mi combi, tomar mi metropolitano, tomar el tren, llegar a mi centro de trabajo y pasar a atender a mis pacientes como estoy protegido con mi scrap. Termino de atender a mis pacientes, curar mis heridas infectadas y luego con ese mismo scrap me voy al comedor a almorzar y después me voy a mi casa con ese mismo scrap. Entonces, por ejemplo, en el Instituto Nacional Materno Perinatal, para los que vayan a rotar allí, se insiste mucho, mucho, en que el alumno, el interno, el alumno, llegue con su ropa de calle. Ojo, a muchos les gusta utilizar el scrap porque es una ropa de trabajo más práctica. Excelente. El scrap que cada profesión en el instituto tiene un color de scrap. Los internos de medicina usan el scrap plomo, el gris, ¿no? Entre el plomo claro y el plomo oscuro. Perfecto. Pero es un uniforme de trabajo. Ellos pueden venir de su casa con otro scrap, verde, amarillo, rosado, morado, negro, blanco, el color que les guste. Llegan al hospital, se ponen la ropa de trabajo del hospital, su scrap. Ojo, vamos a ver ahora el uso del mandilón. Se ponen su scrap, trabajan en el hospital y cuando terminan, se sacan el scrap o lo llevan en una bolsita para lavar o si no se ha utilizado mucho, pueden guardarlo en el casillero para utilizarlo el día de la casa o su ropa de la casa y se van. Eso es lo ideal, que al entrar al centro hospitalario uno se cambia el uniforme de trabajo. ¿Les gusta el scrap? Perfecto, utilizan su scrap. Pero dentro del hospital, no se vayan al mercado central, no se vayan a su casa, no se vayan a Paerán de Morada, no se vayan a pasear con ese mismo scrap donde han estado trabajando en áreas hospitalarias potencialmente infectadas. ¿Ok? Entonces, ojo, uniforme de trabajo. Las enfermeras en el instituto utilizan un uniforme, un scrap verdecito, las obstetrices guindas, las enfermeras turquesa. Cada uno tiene un color. Muy bien, su uniforme de trabajo en el área de trabajo, no en la casa, no en la movilidad, en el área de trabajo, ¿no? Entonces, vean, para este personal se le está pidiendo o una mascarilla quirúrgica, una protección similar a la del paciente, o sus mascarillas KN95, que le dan mayor protección. Recuerden ustedes que, por ejemplo, para aquellos que se trasladan en vehículos públicos, en el tren les exigen o doble mascarilla, una quirúrgica y una comunitaria, o una mascarilla KN95. En una etapa inicial estábamos trabajando nuestro gol estándar, nuestro ideal en mascarillas era una mascarilla no KN, sino una N95, que llamado también respirador. Incluso muchos, quien habla, ha estado utilizando las máscaras tipo antigas durante el primer año y las dos primeras olas, ¿no? Después ya de eso hemos pasado solo a los respiradores N95.
Entonces, vean, esto es para el personal que está a distancia. Se está cuidando también a pesar de que está a distancia. Pero aquí viene el kit del asunto. Nosotros, personal de salud que está trabajando en áreas de atención, ojo, con riesgo de COVID. Yo atiendo en emergencia. Yo no sé, como ahora decimos, ¿no? Caras vemos y COVID no sabemos. Entonces, es una paciente que tengo el riesgo de que el paciente que no tiene ninguna molestia, que llega para dar a luz, pueda tener COVID, aún asintomático, ¿eh? Si tiene sintomatología, ya lo mando al área de sospechoso. Pero digamos que no tiene nada. Viene solo porque está con contracciones, dilatando. Pero es una paciente que podría tener COVID. Entonces, los que estamos en contacto con los pacientes, es importante que tengamos una protección mayor, ¿no? Se recomienda cuando entremos al hospital a trabajar, así como siempre utilizamos nuestro scrap institucional, hospitalaria, en mi área de trabajo, no en la calle, no en mi casa, en el área de trabajo, así como utilizamos el scrap, ponernos un gorro quirúrgico descartable, que si nos lo proporcionan, utilizar unos lentes protectores o un protector facial, cualquiera de ellos dos que reduzca el riesgo de los agentes que puedan entrar en contacto con los ojos, con la vía respiratoria o con la boca, ¿no? Sobre todo cuando curamos pacientes con secreciones, ¿no? Cuando manejamos secreciones, secreción orofaringia porque le vamos a tomar una muestra, un cultivo de secreciones, o vamos a evaluar si hay caries, o hay que evaluar cómo están las amígdalas, la faringe, ¿no? O cuando vamos a curar a un paciente que está en una herida toda congestiva con pus, o cuando vamos a hacer un tacto vaginal, o cuando vamos a atender un parto. Entonces, ojo, los lentes protectores, aunque muchos no le dan importancia, son importantísimos. Y si no tengo lentes protectores, puedo utilizar mi protector facial, ¿no? Ahora, yo les dije que en esta pandemia, en esta patología, es básicamente la vía respiratoria la más comprometida, ¿no? Entonces, es importantísimo utilizar una adecuada protección de la vía respiratoria, y en este caso, como mínimo, exigimos un respirador N95. Poco a poco la gente se ha ido relajando y ahora uno está atendiendo las consultas con las simples mascarillas KN, ¿no? Con las KN95, algunos por protección doble mascarilla. Todavía en el instituto, todavía en el hospital, se les está proporcionando a los chicos sus mascarillas N95, que es lo ideal. Ahora, si quieren ustedes tomar mayores precauciones, pueden ponerse la N95, ya vamos a ver la forma correcta de utilizarla, y ponerse encima una mascarilla simple, una mascarilla quirúrgica, por ejemplo, ¿no? Que si salpica algo o lo que sea, ustedes pueden retirarse esa y mantener la mascarilla que les da mayor protección, más en contacto con la piel, ¿no? Ojo, una adecuada mascarilla. El mandilón. Un mandilón descartable, de esos de telita celeste que reparten, esa tela, papel descartable, o pueden tener un mandilón para el área de trabajo. En algunos lugares les dan un mandil de tela, en donde cuando entran ustedes a la sala de examen se ponen su mandilón, examinan al paciente, y cuando salen dejan el mandilón colgado y se van con su scrap, con la ropa que ustedes tienen, con la ropa de trabajo, ojo, la ropa de trabajo que tienen. Y cuando vuelven a entrar a reevaluar a algún paciente, se vuelven a poner el mandilón. Es decir, es un mandilón de uso exclusivo para ustedes, en un puesto exclusivo, en un gancho donde está el nombre de ustedes, ¿no? Que nadie más lo va a usar, ¿no? O los mandilones descartables, que implica más economía, pero bueno, los mandilones descartables. Y los guantes descartables. Esto no es una novedad. Guantes siempre hemos utilizado cada vez que vamos a hacer un tacto vaginal, cada vez que vamos a curar una herida, cada vez que vamos a examinar a un paciente, más aún cuando vemos que hay lesiones dérmicas. Por ejemplo, a veces cuando vamos a evaluar el abdomen de una paciente, la altura uterina, las maniobras de Leopold, la auscultación de latidos, no nos ponemos guantes. Pero cuando vemos que el paciente tiene micosis inguinal, de repente tiene el abdomen muy grande, con mucho panículo adiposo, entonces vemos que hay honguitos en el surco submamario, a nivel de las ingles, ¿no? Entonces, sí, buscamos un guantecito para protegernos, ¿no? Y ojo, recuerden siempre, una lavadita de manos antes de tocar al paciente y otra lavadita más duradera después de examinar al paciente, si es que no usamos guantes. Pero si vamos a estar en contacto físico con el paciente, la recomendación es usen guantes, ¿no? Usen guantes descartables. Hay que extremar todas las medidas de protección. Vamos a ver luego el correcto uso. Ahora, esto les dije, es para el área sospechosa de COVID. Y recuerden que todos los que trabajamos en consultorio, los que estamos viendo pacientes, nuestros pacientes, hasta que no se demuestre lo contrario, son sospechosos de COVID, ¿ok? Más aún los sintomáticos respiratorios, ¿ok? Pero
también tenemos pacientes de COVID específico. Felizmente, en mi hospital, de los 4 pisos que tenemos para la parte obstétrica, en las épocas pico hemos llegado a tener 2 pisos totalmente llenos de paciente COVID y solamente 2 pisos para los no COVID. Actualmente hemos recuperado los 4 pisos COVID para que vean cómo ha disminuido tremendamente los casos de gestantes con COVID. Los 4 pisos se han recuperado, pero teníamos un ambiente adicional que nos llamamos nosotros el área de aislados, que era la parte de clínica, y en esa área de aislados tenemos 14 camas, y en las últimas semanas ha estado vacía, ni una paciente COVID. Entonces, pero tenemos todavía, no podemos desaparecer todos los ambientes, tenemos un ambiente todavía en caso de que lleguen las pacientes COVID o pacientes sospechosas, ¿no? Las COVID ya sintomáticas o ya con los exámenes positivos van a un ambiente y las sospechosas van en otros ambientes aislados, lejos de ellas también, para no exponerlas a que se contagien. De repente era sintomática de un proceso gripal nada más. Entonces, ojo, pero estas áreas donde sí son pacientes COVID, riesgo de que se generen aerosoles, como por ejemplo sala de operaciones, cada vez que vamos a entrar a operar a un paciente COVID positivo, ¿no? O donde van a estar tomando muestras de sangre, donde estamos en contacto con el paciente, vamos a examinar orofaringe, garganta, estamos en un alto riesgo de contagio. Entonces, aquí van a ver ustedes que insistimos en el respirador N95. Tiene que ser o sí o sí. Aquí ya les pedimos los lentes protectores, ya no solamente los lentes abiertos, sino los lentes con ventosa, de preferencia, y ya no cambiar el lente por el protector como lo hago a diario con mi paciente de bajo riesgo, sino aquí mi lente con ventosas y el protector facial, ¿no? La combinación de ambos. Es así como entramos a sala de operaciones, ¿no? El mandilón descartable, que en este caso va a ir sobre el traje especial, que es el mameluco enterizo, que son de diferentes materiales. Hay algunos que son más tipo plástico, producen mucho más calor, y hay otros que son impermeables, pero son mucho más delgados. Y incluso hay unos que son tipo tela impermeable, ¿no? Y los guantes de látex que siempre vamos a utilizar, ¿no? Entonces, vean, aquí, ¿qué vamos a insistir? Vamos a reforzar la protección visual y facial, vamos a insistir en una mejor protección para la vía respiratoria, y además para evitar contaminarnos, sobre todo si vamos a estar expuestos a secreciones, a sangre. Y ojo, yo les decía, esto no es solamente para el paciente COVID. Por ejemplo, nosotros protegemos mucho la vista, las manos, los guantes y los mandilones cuando trabajamos con pacientes VIH, porque el riesgo de contagio es a través de las secreciones y de la sangre. Ahí el contagio no es respiratorio, no insistimos tanto en la protección respiratoria, pero en la protección facial sí. ¿Por qué? Porque recuerden que la sangre puede saltar hacia la mucosa oral, puede saltar hacia las conjuntivas, alguna herida facial. Entonces, igual en las manos. Entonces, por ejemplo, para el VIH nos protegemos también, a pesar de que no es tanto la vía respiratoria, sí es el contacto a través de sangres y secreciones, ¿no? Los casos de tuberculosis sí definitivamente es vía respiratoria. Entonces nos ponemos también, nos vamos a preparar, pero sobre todo vamos a proteger la vía respiratoria, ¿no? Una buena mascarilla, una careta facial, para evitar y reducir el contagio. Pacientes con ITS, pacientes con papilomas, con condilomas, pacientes con molusco contagioso, paciente con gonorrea, ¿no? Pacientes que en el examen las encontramos, siempre vamos a estar protegidas, de preferencia nuestra careta para evitar que salten las secreciones, ¿no? O una mascarilla y unos protectores visuales, un mandilón, siempre el mandil es nuestro principal aliado, guantes para examinar al paciente. Y ojo, cuando encontramos a una paciente que pudo haber venido de parto, puede haber venido por una amenaza de aborto, lo que sea, y uno encuentra condilomas, encuentra que hay secreción amarillenta por uretra, o hay una cervicorrea que me dice que hay gonococo, hay condilomas, hay molusco contagioso, pues ojo, con toda la situación crítica que puede estarse llevando en un consultorio, una vez que detectamos estos pacientes, no desestimamos ningún caso. Tengo que protegerme yo, ok, utilicé mis EPPs correctamente y me protegí, pero, ojo, el siguiente paciente también tiene que estar protegido. Entonces, normalmente se pide que sábanas, el campo de protección, la bata, todo lo que hizo la paciente, todo se lleve a un área contaminada para descontaminarse. Se vienen a desinfectar con amonio cuaternario que tenemos para todas las camillas, los muebles,
descontaminan y se vuelve a poner material limpio. ¿Ok? Recuerden, estos EPPs nos van a proteger no solo del COVID, no solo del VIH, no solo de las ITS, nos va a proteger de una serie de gérmenes y sobre todo, ojo, el lavado de manos es indispensable para las infecciones con multiresistencia, ¿no? Entonces, ojo, es importante esto, ¿no? Bueno, seguimos, ya. Ahora vamos a hablar muy rápidamente de todos los EPPs. El scrap que les mencioné, que se ha convertido en el caballito de batalla para todos los que trabajamos en salud, ¿no? A muchos no les gusta ir con su ropa de calle al hospital, porque todos los días tienen que estar trayendo un atuendo nuevecito, ¿no? Para que no digan, no siempre trae la misma ropa. Entonces el scrap se convirtió en un aliado bárbaro, porque todo el mundo va en scrap a la institución. Pero ojo, el scrap con el que ustedes se desplazan, perfecto, en su casa y por la calle. Pero cuando entran a su centro de trabajo, pónganse un scrap específico para el área de trabajo. Trabajan sus 6 horas y cuando ya terminan y se van a retirar, ese scrap lo sacan y se ponen el otro o su ropa de casa. No lleguen y se vayan con el mismo scrap, porque traen gérmenes de la casa, que es lo menos, pero se llevan los gérmenes de los a sus casas, a sus papás, a sus hermanos, a sus hijos. Entonces, por favor, mucho cuidado y el uso adecuado de los scraps. El gorro desechable, que va a protegerlos de cualquier partícula viral, de cualquier caída que puede haber. Es más, no solo los protege a ustedes, ¿no? Sino también, en un acto quirúrgico, en sala de operaciones, protege que los cabellos no se caigan sobre el campo quirúrgico, ¿no? Con riesgo de contaminación. Los lentes o las gafas, ya hemos hablado de ellos, es importante, estos son lentes de protección abierta para las salpicaduras, pero cuando estamos expuestos a aerosoles, a vapores, es mejor utilizar estos que son tipo ventosa, son de silicona y se pegan y encajan perfectamente al rostro, ¿no? Luego tenemos los enterizos, overoles o mamelucos, que como les expliqué, eran de diferentes materiales. Estos de plástico son más incómodos, pero hay otros más delgados que son tipo tela impermeable, ¿no? ¿Cuál es la van a cubrir toda la parte anterior del organismo, ¿no? Mangas de ser larga y con puño. Vean aquí. Y con este puñito que evita que pueda entrar la contaminación hacia adentro, ¿no? Deben ser resistentes, o cuando estamos pasando visita, ahora con época de COVID, lo utilizamos hasta que acabamos la visita. Empezamos con el primero, vamos a salir ya del área de riesgo de salpicaduras, producción de aerosoles, contacto de sangre, secreciones, piel, las heridas infectadas de pacientes con ITS ya conocidas, ¿no? Ahora, colocarlo es muy fácil. Antes de colocarla, bien lavadita las manos, colocan las manos y luego lo atan hacia atrás, a la nuca y a la cintura. Entonces, colocarlo es fácil. ¿Por qué? Porque el mandil está limpio, porque ustedes están con un scrap que está limpio y se han lavado bien vuestras manos limpias. Pero para retirarlo, entonces, si ustedes están con doble guante, primero retiran el primer par de guantes y van a desatar la parte de la nuca, las manos, a pesar de todo, con agua y jabón, y la cintura. Si ustedes tienen una persona que los acompañe, lo ideal es no tocarlo ustedes, sino que alguien les desate atrás el mandilón y entonces ya ustedes van a proceder a retirarlo, que es esta de acá, le van a ir dando la vuelta para que toda la parte que está expuesta a la contaminación se vaya hacia adentro. Lo doblan bien y lo botan nuevamente a los tachos rojos donde hay residuos de riesgo biológico, ¿no? Y recién aquí se quitan los guantes, después de que ya eliminaron esto, ¿no? Entonces vean, la colocación es muy fácil, el retiro siempre con cuidado, muy semejante al retiro del mameluco. Ahora, las caretas o protectores oculofaciales, ¿no? Las caretas nos van a proteger de partículas que pueden volar y pueden incrustarse en el ojo, a veces hay se trabajan con ciertas sustancias que podrían salpicar, líquidos o partículas, de repente se rompe una luna y el vidrio puede saltar. Debe cubrir desde la frente, vean, este cubre parte de la cara, no cubre mucho la frente, pero
cubre, o sea, no cubre la cabeza, pero sí cubre la frente y toda la cara, ¿no? Estos sí no son descartables, estos son reusables, hay que lavarlos bien, descontaminarlos, secarlos y guardarlos hasta que los podamos volver a usar, ¿no? De preferencia, no los dejemos en zonas contaminables o contaminadas y después no los volvamos a poner. Hay que lavarlos, desinfectarlos, utilizarlo adecuadamente de la talla necesaria, adecuada a cada uno. Los materiales son diferentes, vamos a ver ahora, y pueden ser guantes limpios y los que utilizamos para el acto quirúrgico, por ejemplo, ¿no? Las recomendaciones es utilizar una adecuada técnica para colocarlos, sobre todo en sala de operaciones. No podemos tocar con las manos la parte externa del guante, porque debe estar totalmente estéril para el acto quirúrgico, ¿no? Se utiliza para realizar procedimientos y protege al paciente de los microbios, nos protege a nosotros de los microbios del paciente y, en términos generales, para proteger de residuos contaminados, ¿no? Por ejemplo, vean ustedes, los guantes pueden ser estériles para técnicas que necesitan ser totalmente asépticas, como por ejemplo, un acto quirúrgico o una curación de una herida que de repente ya está infectada y tiene sus microbios, pero a los cuales nosotros no debemos llevarle más microbios, ¿no? Entonces tienen que ser guantes estériles. Esto puede ser de látex o de neopreno, son los más comunes. Estos protegen al paciente para que nosotros no le llevemos gérmenes del ambiente o de cualquier otro lugar. También utilizamos guantes para protegernos nosotros, por ejemplo, los guantes comunes de látex, los guantes esos que vienen en cajas de 100, lo utilizamos para hacer un tacto vaginal del paciente, que tiene sus propios gérmenes vaginales, pues no podemos hacerle un examen sin guantes, ¿no? Si tenemos que examinar una zona de micosis o lesiones dérmicas que tiene, que no sabemos si son contagiosas o no, entonces debemos siempre usar guantes para protegernos nosotros, ¿no? Pueden ser también los guantes de nitrilo. Una de las grandes ventajas del guante de nitrilo es que transpira muy poco, ¿no? Entonces, algunas veces accidentalmente nos hemos cortado los dedos, la mano, ¿no? Y a pesar de que nos la hemos curado, tenemos que seguir trabajando. Entonces, son heridas muy pequeñas a veces. Entonces, incluso uno operando, el nitril es un hilo muy duro que a veces le corta a uno justo entre los pliegues, entre las falanges. Entonces, debemos utilizar guantes para protegernos, ¿no? De nosotros, cuidarnos de los gérmenes del ambiente. Y el guante de nitrilo es uno que favorece mucho porque se adapta, porque transpira muy poquito, pero es un poquito más rígido que el látex, no se pega tan bien a la mano, ¿no? Y también tenemos otros guantes de uso común que no son estériles y que sirven para trasladar material contaminado, para agarrar cosas contaminadas, cosas del suelo, ¿no? Y ahí tenemos de vinilo y de polipropileno, ¿no? Incluso son los que se usan a veces para el teñido, cuando uno quiere proteger los dedos, o para agarrar material sucio, ¿no? Aquí, un esquema simple de la correcta colocación de los guantes, ¿no? Debemos abrir los guantes, vean, con las manos limpias, sin tocar los guantes. Y luego cuando toquemos el guante lo vamos a tocar por esta parte doblada, que es la parte que va a estar interna en contacto con la piel, más nunca debemos tocar esta parte externa, que es con la que vamos a tocar toda la parte aséptica o estéril, ¿no? Entonces, por ese doblez que hay, es que se coloca, se sujeta y se permite que ingrese una mano, solamente por esta parte doblada que vendría a ser la parte interna que va a estar en contacto con la piel. Luego, como esta mano ya está enguantada, entonces sí podemos tocar esta parte estéril, que es la parte externa del guante. Levantamos y permitimos que la otra mano sin guante pueda ingresar y colocarse. Una vez ya colocados, sí podemos acomodar la parte externa del guante con ambos guantes estériles. Ahora, esta es la forma de colocarlo, pero para retirarlo es importante, porque ese guante ya se contaminó con sangre, con secreciones o con lo que sea que hayamos tocado. Entonces, siempre hay que ver de retirarlo con el guante, tratando de agarrarlo cerca de la parte más alta, pero sin tocar la piel, por supuesto, por la parte externa. Y lo vamos doblando, retirando para que la parte contaminada quede dentro del guante, vean ustedes. Y luego ya con la otra mano sin guante, tratar de coger de la parte más alta, y si es preferible, de la parte interna y no de la parte externa, y hacer lo mismo. Vean ustedes, sacamos el primer guante de la mano izquierda, entonces con la mano derecha englobamos ese guante contaminado, ojo, que ya está salido por la parte limpia realmente, ¿eh? La parte contaminada ha quedado dentro, lo sujetamos con la otra mano y al retirar el segundo guante, este segundo engloba al primero. Y es así como lo retiramos, a los tachos rojos donde hay material contaminado, ¿ok? Ahora, los respiradores, que es el punto más importante. Los respiradores, como les dice, hay de varios tipos, ¿no? Hay estos que son incluso protectores antigas, que tienen filtros especiales,
al principio uno se acostumbra a ellos, porque todo esto es de silicona, pero a veces ya empiezan a molestar o a causar, sobre todo cuando los usan mucho tiempo. Recuerden que en las pandemias hemos utilizado esto hasta 24 horas, porque las guardias ya no eran de 12 horas, sino eran 24 horas. Entonces los hemos estado utilizando 24 horas en los tiempos de guardia. Los que le siguen en seguridad vendrían a ser estas mascarillas N95, ¿no? Luego salieron unas mascarillas con cobre y las mascarillas de 3 pliegues. Luego salieron las mascarillas KN, porque estas fueron las primeras, las N95. Estos nos van a proteger específicamente de los agentes respirables, ¿no? Todas las partículas que estén en el aire van a ser protegidas con este tipo de mascarillas. Y en el caso del COVID sabemos que es la principal fuente de ingreso, por lo tanto, la protección de nariz y boca es lo más importante. Vamos a ver ahora cómo utilizarlos. Recuerden que estas mascarillas o estos respiradores son de uso personal, no los podemos prestar ni compartir y debemos cuidarlos bien, sobre todo para que la parte interna de esta no se contamine, ¿no? Y cumpla el objetivo de protegernos de la vía respiratoria. Vean, siempre antes de usar la mascarilla hay que lavarse bien las manos con agua y jabón o con una solución alcohólica, ¿no? De preferencia colocarle el respirador en la palma por la parte externa, pegarlo a la cara, encajarlo bien y luego recién colocar los elásticos, sea a las orejas o sea hacia atrás a la nuca y a la cabeza, y que cubra bien todo el puente nasal, la nariz, la boca y la barbilla, ¿no? Y ya luego se va a ajustar adecuadamente. Si les queda muy suelto, pueden ponerlos cruzados. El asunto es que permita que la mascarilla esté adherida a vuestro rostro, ¿no? Y luego, recuerden ustedes que tiene un flejecito de metal para el puente nasal para acomodarlo y ustedes lo van a presionar para que se adapte a la forma de vuestra nariz, ¿ok? Una vez que se han colocado la mascarilla, es importante, ya ahora cada uno sabe si está bien colocada o no, pero en un principio era importante explicarles que tienen que hacer la prueba de ajuste o de sellado, es decir, que la mascarilla está bien colocada y que todo lo que respiren es un aire que se va a filtrar por la mascarilla y va a entrar a vuestra fosa nasal. Y el aire que boten va a salir también a través de la mascarilla, no por los costados de la nariz o por los costados del mentón, ¿no? Entonces, lo que hacemos es ponerse bien la mascarilla, con las dos manos presionarla la mascarilla sin que se altere su posición para fijarla bien al rostro. Luego vamos a soplar con fuerza si sentimos que el aire se sale por los ojos, por la nariz, hacia los ojos, o sentimos que el aire sale por los costados, quiere decir que la mascarilla no está adecuada, entonces tenemos que adaptarla bien, presionar bien el puente y adaptarla bien a que quede pegado al rostro. La otra forma, eso es para ver la presión positiva. Al soplar debe salir el aire a través de la mascarilla, no por los ojos, no hacia el mentón, ¿no? Hacia la barbilla. Y el otro de presión negativa es que cuando ustedes toman aire con fuerza van a sentir como la mascarilla se pega un poco, por la presión negativa, se pega un poco más al rostro, ¿no? Eso quiere decir que la mascarilla está bien colocada y va a cumplir el efecto protector. Recuerden que la mascarilla es importante en áreas de tuberculosis y en áreas de contaminación respiratoria, en este caso como el COVID, ¿ya? Una vez que ya nos pusimos la mascarilla, evitar estar tocándolas con nuestras manos, porque recordemos que las manos, sobre todo las palmas, es lo más contaminable. Entonces, no estemos agarrando la mascarilla a cada lado. Si nos la vamos a acomodar porque se movió, nos lavamos bien la mano y nos la acomodamos, ¿ok? Ahora, ¿cómo lo retiramos? Recuerden que a veces estamos todo el día de guardia y tenemos que salir a tomar el desayuno o a ir a almorzar o a tomar el lonche, entonces tenemos que retirarnos. De preferencia no en bolsas plásticas, en cajitas de cartón o en bolsas de papel es mejor colocar vuestras mascarillas. Entonces, procuren no tocar la parte externa porque puede estar contaminada. Lávense bien las manos primero si es que quieren sacarse la mascarilla, pueden tocar la parte externa, retirar los elásticos y luego colocar la mascarilla en una bolsa de papel o en una cajita, ¿ya? Y luego de retirarla, como pueden haber tocado la parte externa contaminable, lávense bien siempre manos con agua y jabón. Se lavan antes y se lavan después, ¿no? Ahora, si lo van a reutilizar, recuerden que la parte externa puede ser contaminable, entonces de preferencia la tocan con la cajita o con el cartón. Ojo, la pueden tocar también con la misma mano para acomodarla bien, pero recuerden que la mano con la que han tocado la parte externa de la mascarilla no debe tocar el rostro. Solamente sujeta la mascarilla, se colocan bien los elásticos y luego va a lavarse nuevamente las manos. Todo el tiempo antes y después lavado con agua y jabón, ¿no? Y bueno, ya para terminar, las recomendaciones para el uso de EPPs en áreas confirmadas de sospecha de COVID-19, por favor,
antes de, sobre todo ustedes a pasar visita en el área COVID. Ojo, a los internos no se les está haciendo ingresar a esas zonas. Ingresan a las zonas de bajo riesgo, donde tenemos los pacientes no COVID, pero podríamos estar en contacto con pacientes que entraron sin sintomatología y de repente empiezan a toser, empiezan con molestias, y resulta que era un COVID, ¿no? Entonces, ojo, cuando estamos en áreas de riesgo trabajando y vamos a tener el EPP puesto por muchas horas, 4 o 6 horas, entonces, ojo, es importante que cuando ustedes vayan a pasar la visita, no vayan sin comer, sin tomar líquido, porque entonces van a tener que a la hora o a las 2 horas, están con hambre o están con sed, van a tener que quitarse el EPP para ir a comer. Entonces, de preferencia, desayunen bien, chicos, antes de ir a pasar la visita. A veces el trabajo es arduo, se van a cansar, hay que hidratarse bien, desayunen bien a la hora que les toque almorzar, que almorzarán, no se salteen las comidas, desayuno, almuerzo y cena. Siempre vayan al baño antes de colocarse el EPP, porque no se saben si estarán 2, 3, 4, 6 horas allí, y no pueden estar yendo al baño cada rato porque se exponen con el contacto de la parte externa de los EPPs. Verificar si la sala de preparación donde se van a cambiar tiene agua y jabón, lo más importante, y si no, un frasco de alcohol gel, ¿ya? Que es importantísimo. Y papel toalla para poderse secar. Recuerden, el lavado de manos antes y después de todo, ¿no? Ojo, para las chicas de cabello largo es importante que lleven el cabello bien recogido, bien levantado en un moño, ¿no? Si tienen un kit, si van a entrar a un área contaminable, después quieren ir a bañarse, deben llevar su kit, una ropa para cambiarse, toalla, útiles de aseo, ¿no? Y siempre antes de entrar en contacto con los pacientes, por favor, no aretitos, no collaritos, pulseritas, relojitos. Incluso ustedes han visto que hay unos protectores de plástico para el celular, que lo pueden colgar al cuello y pueden ustedes ver el celular, ¿no? Y cuando salen descontaminan toda la parte externa del plástico y pueden ya retirarse a la hora que se vayan a su casa. Entonces es importante utilizar esas bolsas térmicas para guardar aquel material que es importante que lo tengan con ustedes, no las aretitos, las pulseritas, pero el celular, por ejemplo, es algo que uno lo trabaja por muchos aspectos, ¿no? Entonces, en resumen, cuando ustedes van a estar, hay dos situaciones: aquellos procedimientos no generadores de aerosoles como pasar visita, y aquellos sí generadores de aerosoles, por ejemplo, cuando están en sala de operaciones, laboratorio, ¿no? Entonces, siempre quitarse todo lo que tengan en manos, muñecas, cuellos, orejas, ¿no? Ir a un ambiente adecuado, donde se puedan cambiar el EPP, siempre lavados de manos con agua y jabón o con gel. Lo primero que se van a colocar acá, retirarse la ropa que le tienen puesta y ponerse el strap, chaqueta, pantalón, ¿no? Esto es lo que deben hacer cada vez que ustedes entran a trabajar al hospital, ¿ya? Ojo, si ustedes están en una zona generadora de aerosoles, entonces además de la chaqueta y el pantalón, se van a poner un gorro descartable y se van a poner un protector de calzado. De lo contrario, cuando pasan visita no usan esto, pero cuando están en sala de operaciones o en zonas contaminables sí van a utilizar el gorro y el protector de calzado. Luego, siempre la higiene de manos, se lavan y secado, y luego se van a colocar su primer par de guantes, ¿no? Esto es lo ideal para que ustedes vayan trabajando en la visita médica, por ejemplo. Y luego colocarse, una vez que ya está con todo limpio, manos limpias siempre, colocarse recién su respirador N95 o el de mayor nivel que ustedes con el que cuenten, ¿no? Luego que se colocan esto, si están en área de aerosoles, van a ponerse además el protector ocular y de preferencia las ventosas selladas. De lo contrario, pueden ponerse los lentes abiertos nada más, ¿no? Puede colocarse, si desea, además de su respirador, una mascarilla simple, una quirúrgica, para proteger la vida media de su respirador, ¿no? Si están en área de aerosoles, además del protector ocular, se van a poner el overol o el mameluco sobre el strap, con la capucha sobre el gorro, ¿ok? Esto que ustedes ven aquí con rojo, el gorro descartable, el protector de calzado, los protectores oculares, sellados de preferencia, y el overol lo utilizamos en áreas generadores de aerosoles. Si estamos en la visita médica, solamente nuestro scrub, nuestro respirador con las manos bien limpias, y sí, por favor, cuando pasen visita médica, se colocan su mandilón y de preferencia su protector facial, sobre todo si van a estar expuestos a secreciones. Van a curar heridas, van a examinar garganta del paciente, entonces, ojo, mandilón y protector facial, ¿no? Y pueden colocarse un segundo par de guantes si es que van a hacer algún procedimiento, ¿no? El primero lo utilizan como si fuera su segunda piel, ¿no? Ahora, para retirarse el equipo, lo vamos a hacer todo a la inversa, pero con los cuidados que hemos descrito antes, ¿no? Van a ir al ambiente designado,
se van a retirar los guantes cuidadosamente, tratando de no tocar la parte externa y envolviendo un guante en el otro para que la parte externa del guante no contaminable, así se va a ir al tacho de riesgo biológico. Una vez que se quitaron los guantes, se lavan bien las manos con agua y jabón antes de retirarse el protector facial. Se retiran el protector facial y lo van a mandar, esto sí, no lo mandan al tacho de residuos, sino lo van a mandar a una zona donde se desinfecte, ¿no? Con una solución desinfectante, que es el protector facial. Luego se lavan, se sacaron protector facial, otra vez se lavan las manos con agua y jabón, nuevamente lavado de manos con agua y jabón, y se van a retirar el mandilón. El mandilón también va a ir a la zona de riesgo, al tacho de riesgo biológico. Luego, si estuvieron en área de aerosoles, se van a retirar el mameluco o el overol. Si no, solamente se van a retirar su mascarilla simple que se pusieron encima del respirador, se van a retirar el gorro, se van a retirar también las botas, se me olvida acá, se retiran el gorro, las botas, el mandilón, la mascarilla de encima. Si tienen protector ocular porque estaban en zona de generador de aerosoles, se retiran también el protector ocular. Y finalmente, si ya van a salir ustedes, pueden ya retirarse su respirador N95, ¿no? Y retirarse el par de guantes que había quedado como esa segunda piel que les dije, ¿no? Entonces, esto es más o menos, en resumen, cómo es que tienen ustedes que cuidarse. Recuerden que el protector ocular y la careta facial van a ir a material descontaminante, esos no van al tacho. Todo lo demás sí va al tacho con riesgo de infección, y siempre antes de tocarse la cara, protector facial, antes de quitarse la mascarilla, siempre el lavado de manos, ya no se olviden. Y bueno, yo creo que eso es todo lo que yo les traía. ¿Alguna pregunta, por favor? Para terminar esa diapositiva, recuerden que nuestra protección, cuidar nuestra salud, evitar enfermarnos, evitar contagiarnos, o sea, nuestra protección, la de nuestros pacientes, porque nosotros tenemos que velar por ellos, y sobre todo, nuestras familias están en nuestras manos. Así que nunca se olviden del lavado de manos, ¿no? Listo, chicos. Muchas gracias, ¿Preguntas? estimada doctora, excelente su presentación, muy didáctica y muy útil, creo. Me parece que les ha dado todos los tips necesarios para que pues cuiden su persona y de manera así también cuiden a sus familias. Me parece que todo ha estado tan claro, tan didáctico que no veo preguntas en el chat. Le agradezco mucho Gracias, como siempre, doctora. doctora, muy gentil. Bueno, encantada. Hasta Hasta la luego, próxima. cuando gusten. Muchas gracias, doctora. Nos vemos. Muchas Adiós. gracias, Rosemary, por todo. Hasta luego. A usted.